este jueves, en la Casa del Poeta va a estar hablando sobre la vida masónica del general San Martín. Una cosa bastante interesante para escuchar, porque generalmente cuando hablamos de la masonería y hablamos de San Martín es como que hay gente que te dice, bueno, la logia Lautaro. ¿Qué era la logia Lautaro? ¿Cómo venía conformándose? Como que te quedan algunas dudas. Y para ello hemos convocado al programa a Omar Campos, historiador. Un placer tenerte acá. Por supuesto, el jueves a las 18 horas te vamos a ver en la Casa del Poeta, donde vas a explayarte sobre la vida masónica de San Martín. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todo el movimiento nacional. Bueno, yo feliz, contento de estar frente al micrófono y de poder compartir aquello que durante tantos años hemos estudiado y sobre lo cual hemos trabajado, para que hoy esté abierto a todo el público y poder, como decimos, compartirlo con la ciudadanía para que vea todos los aspectos de la vida del Libertador que están más allá de la historiografía implantada y seguida puntualmente por muchos movimientos, especialmente por la docencia, que tal vez no ha profundizado lo suficiente en todos estos aspectos y que nosotros venimos a revelar de algún modo, porque no hay nada más hermoso que descubrir a los próceres a través de sus actos de libre pensamiento, donde ellos realmente abrían su corazón para hacer la patria. Bueno, interesante esto de pensar en la patria y de pensar, digamos, esa influencia masónica en la construcción de la patria, en la construcción de San Martín, de Bolívar. Mira, lo que vamos a hablar el jueves radica básicamente en cuáles son las razones de fondo a través de las cuales San Martín, de ser un oficial del ejército realista, por alguna razón se cambia de bando. Podemos decirlo de este modo. Hay algunos que hablan de traición, hay algunos que hablan de otros aspectos en los cuales nosotros empezamos a trabajar sobre ese tema y hemos descubierto cuáles son los motivos que llevan a San Martín a emprender esta nueva vida, una vida para la cual él no estaba preparado, pero que descubre a través de los movimientos que se producían en ese momento en España, descubre lo que estaba sucediendo en América. Había un velo, había un manto que cubría todo lo que sucedía en América y que comienza a develarse a través de estos estudios que San Martín y sus cofrades comienzan a hacer y descubren, digamos así, que la situación americana era muy diferente a la que se planteaba y que había un grupo de hombres que eran capaces de cambiar esa realidad. Y ahí, con este pie, damos comienzo a la charla del próximo jueves. Bueno, interesante porque muchas veces uno escucha la masonería y te dicen, bueno, son pro-ingleses, quieren vender todos los territorios, solamente funciona para el beneficio de los ingleses, porque la primer logia nació en Inglaterra, entonces son todos espías. ¿Cómo es la visión de la masonería con respecto a San Martín y sobre todo, digamos, a la logia Lautaro? Bueno, mira, primero lo que tenemos que aclarar es que si bien la masonería tiene sus orígenes organizados en Inglaterra, la masonería es universal. Lo era desde mucho antes, solo que los ingleses se organizaron. Hace 300 años armaron la Gran Logia Unida de Inglaterra, que sería, vamos a ponerlo en términos comunes, sería la AFA. ¿Dónde? ¿El fútbol es la AFA? No, el fútbol son los clubes. Bueno, la masonería no es la Gran Logia Unida de Inglaterra. La masonería son las logias. La Gran Logia Unida de Inglaterra organiza este sistema, lo estructura y a partir de entonces empezamos a contar los famosos 300 años de la masonería. Pero en realidad la masonería es muy anterior, es milenaria, viene de todas las raíces culturales del mundo y entre ellas también está la masonería latina, que es la masonería que viene de Francia, que viene
del continente europeo, no solamente de la masonería insular inglesa. Entonces, la masonería esta que proponemos, digamos, y en la cual trabajamos nosotros, tiene orígenes latinos. Y nuestros orígenes nos obligan a salir de la estructura conservadora de la masonería inglesa y volcar este conocimiento que traemos a toda la comunidad y poder compartirlo. Omar, una consulta. Cuando decís orígenes latinos, ¿te referís a la francmasonería? A latinos europeos, ¿no? Para aclararlo. Exactamente. A la rama francesa. A la rama francesa. Vos pensás que hubo corrientes que cruzaron, que se fueron de las islas y llevaron la masonería al continente, y esa masonería organizada en el continente forma lo que hoy conocemos como el rito escocés antiguo y aceptado, que en realidad se generó en Francia, aunque lleva el nombre escocés porque de allí partieron, digamos, aquellos que, enemistados con los ingleses, estos escoceses tuvieron que huir de Escocia, pasar a Francia, y en Francia hicieron germinar la semilla de la masonería. Y esta masonería latina, a la cual han pertenecido muchísimos queridos hermanos, próceres de la patria y de Latinoamérica, esa es la originaria de todo este movimiento que hace que tiemble la estructura histórica que planteaba que no podía América tener su propio pensamiento. Y América tuvo, a partir de ese momento, su propia línea de pensamiento. Ahora, es interesante porque cuando vos me decís Francia, Francia e Inglaterra, yo pienso en la historia como la cuenta Francia e Inglaterra, sobre todo de América. Y lo loco de esto es que vos me estás diciendo, digamos, que si bien nosotros cuando hablamos de historia, hablamos de la historia negra o del cuento negro de Francia e Inglaterra, hablando mal de España, y justamente en el periodo de la independencia, y sin embargo vos me estás hablando de un San Martín que es masón y que hace la independencia pensando en Latinoamérica, no pensando en Europa. ¿Cómo sería esa integración entre el pensamiento nacional que tenía San Martín de querer hacer una patria grande latinoamericana y el movimiento masón? Mira, esta es una de las cosas que vamos a develar, y consiste simplemente en que ellos vivían en un mundo que estaba negado al pensamiento. Cuando se le acerca a este grupo, de muchos de ellos militares europeos, cuando se les acerca esta pauta de conocimiento, se los reúne, y fíjate que eran todos latinoamericanos, ¿no? Hablamos de Miranda, Sapiola, Bolívar, San Martín, etcétera, etcétera, O'Higgins, todos americanos, nativos, pero que habían sido todos educados en las escuelas europeas. Entonces sus líneas de pensamiento tenían otra pertenencia. Se les acerca esta posibilidad de esta revelación de qué estaba sucediendo en América. Entonces, ¿cuándo tenía que suceder esto? En el momento, básicamente, en el que cae la monarquía española. Entonces, era el momento histórico ideal para que esto sucediera. Y sucede. Las líneas estaban delgadas, estaba flaco el espíritu, estaba empobrecido el ideal. Era el momento de la revolución. Entonces, ¿quiénes podían hacerlo? Hombres que estuvieran militarmente capacitados para hacerlo, hombres que estuvieran económicamente capacitados para afrontarlo, que no era el caso de San Martín, pero San Martín tenía así la capacidad militar de poder hacerlo, y otros que tenían el poder de las ideas. Y acá se produce la mezcla perfecta. En esa gran licuadora, algunos llevaron ideas, otros llevaron el capital y otros llevaron la impronta militar. Y con esta conjunción se conforma la fragata George Canning, que es la que viene trayendo todo este cúmulo para la fundación de la masonería en este lado del océano. Aunque la masonería ya existía, porque estamos hablando de que de 1807 ya existía la Logia Independencia, que funcionaba en Buenos Aires y que reunía ya un montón de partidarios de estas nuevas ideas. Pero eran un puñado de hombres, no eran una organización
nucleada, efectiva, sino eran un puñado. Pero ellos fueron quienes recibieron a estos que llegaron para la conformación del primer triángulo masónico en Buenos Aires. Ujú. Primer triángulo masónico, Alvear, Sapiola, San Martín. Eran tres los que arman la organización de este triángulo. El presidente de este triángulo era Alvear, y a partir de allí empiezan a la conformación de lo que termina siendo la Logia Lautaro, pero que antes de la Logia Lautaro fue Ujú. El triángulo masónico. Bien, triángulo, para aquellos que no lo saben, es cuando hay solamente 3 maestros masones trabajando juntos, Exactamente. antes de que sea una logia. Antes de armar una logia. Es decir, bueno, se juntan 3 maestros con un objetivo de promover sus ideas y su ideal, y comienzan a trabajar en la sociedad, explicando cuáles son las razones por las cuales ellos están trabajando, y empiezan a juntar voluntades. ¿Cuál era la virtud que podían aportar ellos en este contexto? Que podían hacerlo, gracias al paraguas de la masonería, de modo secreto. Entonces, poder trabajar sobre sus ideales con la comunidad de un modo secreto, esto quiere decir que no corría riesgo su vida a la hora de promover las ideas, era realmente el paraguas de la masonería el camino ideal como para poder hacerlo sin ponerse en riesgo. Recordemos que en algunos aspectos la libertad de pensamiento era tal vez uno de los pecados más grandes de la sociedad en ese momento. Nadie estaba dispuesto a ceder la libertad de pensamiento. El pensamiento único era el que provenía del absolutismo español. Quien pensara diferente se ponía en la vereda opuesta y se ofrecía su vida a cambio. Entonces el hecho de poder hacerlo en un clima de secreto le inspiraba seguridad al movimiento. ¿Cómo le explicamos a sectores que no conocen bien la masonería cuál es la doctrina o los pensamientos de la masonería? Mirá, la doctrina y el pensamiento de la masonería. Claro, para que tengan claro, hay gente que no sabe que no sabe. ¿Cómo llegamos a ello para que tengan claro? Porque Mira, se está hablando de San Martín, ¿no? O sea, uno de los principales patriotas. Bien, lo fundamental, el eje central de la masonería es el libre pensamiento. La defensa del libre pensamiento a ultranza. El combate del pensamiento único. Y esto es, abrimos nuestro corazón para aceptar a todos aquellos que no piensan como nosotros, pero también exigimos ser escuchados, exigimos ser respetados, que nuestro discurso, todo lo que tenemos para decir, siga siendo respetado en todos los aspectos. Y acá viene la parte más severa. Cuando uno piensa diferente, habitualmente piensa mejor. Y aquellos que no admiten el libre pensamiento no están dispuestos a ceder su territorio. Y acá es donde tenemos que empezar a trabajar. Y los conceptos de libertad de los cuales hablamos son los verdaderos y originales conceptos. Un poco lo que tiene que ver, que yo cuando le dije que eran periodistas, cuando habla de la libertad de pensamientos, ¿no? No, mira, yo es mi visión de la masonería, es en tiempos de absolutismo, es una expresión del liberalismo que es revolucionario en ese momento, claramente, y que lógicamente se tiene que organizar en forma secreta porque es un movimiento en principio clandestino que plantea nada menos que una revolución antiabsolutista. Así que lo veo que en el marco histórico me parece totalmente entendible que se organicen así de forma secreta y con sus propios códigos, como tiene toda logia secreta, ¿no? La logia del GO no era masónica, pero era una logia porque estaban planeando hacer una revolución contra un gobierno del fraude patriótico y de la década infame. Y me parece, ahí sí, que hay claras vinculaciones entre San Martín y sobre todo en su viaje que hace a Inglaterra, ¿no? Que claramente lo tiene que hacer porque no había manera de venir de España a América
en un avión. Y aparte en conflicto no había manera de llegar al Río de la Plata, sino era pasando por Gran Bretaña, donde conoce a Miranda y donde compra su sable también, de paso. Uh-huh. Y al no haber partidos políticos, la forma de canalizar una ideología y relacionarte y vincularte con otros era en las formas de logia. Aparentemente, bueno, eso es la razón de la formación de la logia Lautaro. No conocía el tema del triángulo masónico y eso, que es muy, muy interesante, por ahí me gustaría aprender más al respecto. Hablamos de una logia, hablamos de diferentes tipos de logia que había en América Latina, esto de hablar de las logias Lautaro, de las que todavía siguen existiendo, pero ¿qué virtud tenía San Martín? ¿Qué tipo de pensamiento en la masonería fue llevándolo a San Martín a ser lo que terminó siendo? Mira, básicamente San Martín era un gran sorprendido. Es un tipo que cuando llega y pisa esta realidad, porque a él, como a todos los demás, le planteaban una cuestión incomprobable hasta que no pisaran los puertos, porque no había medios para poder sostener este tipo de discurso hasta que vos no llegabas acá y no veías a ver qué pasaba. Y efectivamente San Martín llega acá y se encuentra con que la realidad americana era muy distinta de la cual provenían ellos. Imagínate que ellos venían de un mundo que hacía mucho tiempo que había trascendido la revolución industrial. Y llegan a Buenos Aires, que era un puerto de barro, era una ciudad de barro, era una ciudad, era una aldea, con una realidad totalmente distinta, con una sociedad tan separada de la humanidad, tan alejada de lo que nosotros podemos pensar como virtudes humanas, muy alejada de eso. San Martín se encuentra con esclavos, con gente que no estaba educada, con los pocos educados eran porque venían educados de España, con una estructura ciudadana destruida, con un puerto que básicamente se manejaba destructuradamente a través del contrabando. Entonces dice, ¿dónde estoy? ¿Cuál es la realidad? Entonces le traen documentación y dice, mire maestro, acá faltan 5 millones de personas. ¿Cómo 5 millones de personas? Sí, porque estos pueblos originarios, los incas entre ellos, no están más. Acá había todo esto y ya no está. ¿Y a cuenta de quién? A cuenta de los ejércitos que usted defendió hasta el día de ayer. Entonces, la revelación que se le produce a él y a todos los demás es rotunda. El nacimiento de su visión no proviene solamente de información, sino de haber atravesado realmente qué estaba sucediendo en América. Y ahí despierta el San Martín, el hombre inteligente, el hombre diferente. San Martín era un hombre muy diferente, hablaba 5 idiomas. Era un hombre muy diferente. Y ahí despierta este hombre diferente. ¿Qué hace? Que convierte en hechos todo lo que hasta ayer era el pensamiento. Y comienza a pensar y lo empieza a ejecutar ya siendo gobernador de Cuyo, cuando a través de acciones directas establece, por ejemplo, la primera ley de defensa de la industria nacional. Imagínate, arranca de ahí. El vino y el aguardiente. El vino y el aguardiente. Pero además el desarrollo de los canales de riego transforma a Mendoza claro, la biblioteca, de ser un desierto, lo transforma en un vergel. San Martín, cuando es originalmente invitado a ser gobernador de Cuyo, tenía que establecer la gobernaduría en San Juan. Pero, porque San Juan era la capital de Cuyo. En San Juan estaban las grandes familias españolas de toda la vida. Perdón, quiero hacer para sacar pecho. Y la gobernación de Cuyo incluía nuestra querida provincia de San Luis, que tantos granaderos dio al ejército de los Andes. Brillante. En ese aspecto, San Martín advierte que si él se va a establecer su escritorio en San Juan, es hombre muerto, porque le iban a envenenar el mate. Te podés imaginar. Por eso lo mandaron también. Por eso lo mandaron también, ¿no? Porque había que probarlo. ¿Y qué hicieron? Lo tiraron al fuego. Se equivocaron.
estaba más allá del fuego. San Martín dijo, de ninguna manera yo no me siento en San Juan, se fue a Mendoza. Pero San Martín, miren que en Mendoza es un desierto, ¿ahí qué van a hacer? Déjame tranquilo. En 3 años lo dio vuelta. Empezó por la educación, siguió por la divulgación, porque los ideales hay que divulgarlos, pero además tenés que hacer que la gente te crea. ¿Cómo le creen a un tipo que encima habla medio en andaluz? Y el tipo se hizo entender. No solamente se hizo entender, los convenció y se los llevó a cruzar los Andes. Se llevó 5.000 hombres de Cuyo. Atrás de los hombres se llevó a las mujeres y los hijos que venían caminando mucho más atrás. Familias enteras. Una ciudad en movimiento. Una ciudad en movimiento. Y te hago esta cuenta. Y vos después manejá el diálogo. ¿Cómo le das de comer a 5.000 tipos? Durante 20 días, 2 veces por día. Son 10.000 platos de comida por día, durante 20 días. Una cuenta fácil, 200.000 platos de comida. A vos te cuesta llenar la heladera de lunes a viernes, decime cómo haces para pensar que vas a tener que darle de comer a toda esta gente, hacer 200.000 platos de comida, como mínimo, durante todo este tiempo. Tenés que generar los recursos, tenés que generar el material, tenés que tener los elementos para que todo esto sea verdad. Y entonces en adelante empieza a descubrirse el San Martín diferente, el hombre que era capaz de pensar cosas que nadie pensaba. Ese era el San Martín que venimos a descubrir. Sin duda. Bueno, acá ha entrado al estudio un descendiente de un guerrero del ejército de los Andes. Eso es lo que quería justamente mencionar. Acércate un poco. Está porque todo relacionado. Acá somos todos. Este programa Todos, claro. Contame un poco cómo es esa cosa. Bueno, acá trajiste un libro. Estamos hablando con el diputado provincial, del representante del departamento de Junín. Que aparte, quiero decir que si hay alguien que me representa es el señor Walter Pollo. Bueno, buenos días. No, y justamente quería venir porque aparte el tema de San Martín es un tema que me apasiona. Justamente traje para compartir el libro, la biografía de Juan Bautista Baigorria, nacido acá en la provincia de San Luis, quien es uno de los que salva a San Martín justamente. Libro que hacen los historiadores Colomido y Nora Costamagna, que la tenemos acá, y en el árbol genealógico que le desarrollan todo, bueno, está desde mi abuelo, mis padres, mi madre, bueno, todo queda sentado acá en el estudio que realizan. Por eso es algo, San Martín, cuando me dicen San Martín es algo que lo llevo, y justamente lo llevo en la sangre. ¿En qué sentido? ¿Para mostrárnoslo y llevártelo de vuelta? No, se los dejo si quieren, lo ven, lo estudian. Yo soy profesor de historia, así que me lo voy a hacer primero. Déjatelo. Qué bueno. Bueno, lindo. Retorna. Juan Bautista Baigorria, nacido en el mismo día, no exactamente el mismo día, sino en la misma fecha, que Juan Bautista Cabral. El día del solsticio de verano. El día del solsticio de verano, que es el día donde el sol renace. El día que renació el sol, nació el negro Cabral y nació Baigorria. Los dos tipos que le salvan la vida a San Martín. El uno sin el otro no hubieran logrado eso, porque nosotros de pibe estudiábamos a Cabral, pero viste, Baigorria fue el que puso la vida primero, ¿no? Así que las cosas no son en vano. Y vos fíjate cómo hasta el nombre de los hombres habla de su destino. Qué bárbaro. Y tiene que ver, digamos, con ese primer triángulo. No, ellos, estas almas se plegaron mucho después, no tanto después, se plegaron después a través de este hombre diferente que hablábamos de San Martín, que era capaz de arrastrar con la verdad el convencimiento. En los días de hoy, muchos de nosotros tienen la verdad, pero convencer cuesta mucho. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras facultades en algún modo alteradas por la falta de libre pensamiento, Claro. por la conducción del pensamiento. Si vos volvés a estos orígenes y haces que los individuos desde la escuela tengan la fortuna de poder pensar el mundo, el país, la sociedad,
desde lo que late en su corazón, las cosas son muy fáciles. Los hombres no pensamos tan distinto. Los que piensan distinto es aquellos que quieren que pensemos como ellos. Acá está el secreto, digamos. San Martín atravesó este punto e hizo que cada uno tuviera lo suyo a través de su ideal de justicia, que cada hombre conociera lo que realmente pasaba y pudiera elegirlo, y aquellos que se negaban a hacerlo eran llevados por la leva. El reconocimiento de las comunidades originarias, ¿no? Exactamente. Al punto de proponer un gobernante para el nuevo Estado. Claro, vos fíjate, si vos pensás en la democracia como hoy la conocemos, en aquel momento no existía, no había forma de creerla de ese modo, pero sí había un modo de pensar el gobierno de modo tal de que las estructuras originarias pudieran compensarse con la estructura nueva. Entonces, usemos todo este material que tenemos. Cuando él llega al Perú, se encuentra con esta realidad de Buenos Aires, pero un poquito maquillada, porque la sociedad peruana era bastante más activa, más sofisticada. Entonces, en este sentido, ¿qué hace? Empieza a hacer lo mismo. Primero, se encuentra con que todavía estaba el edificio donde había funcionado la Inquisición española. Entonces, el lugar donde habían sido muertos y sacrificados un montón de personas por no ser católicos o por pensar diferente al catolicismo, ese lugar todavía existía. Había funcionado hasta hacía muy poco tiempo, físicamente. Entonces, ¿qué hace? Obliga a vaciarlo, lo vacían totalmente, tiran a la basura todo el contenido y monta la primera biblioteca del Perú. Con su propia biblioteca, que estaba básicamente escrita todo en latín, pero no importa, lo que necesitábamos era tener una biblioteca. Luego de ahí arrancamos, vemos qué hacemos, pero primero reemplacemos. Fíjate lo que sucede, reemplaza el pensamiento único por el pensamiento universal. El racionalismo, ¿no? Y dice, mira, acá te dejo 500 libros, muchos escritos en latín, para que leas el pensamiento del mundo. Esto es lo que piensa el mundo. Esto, que era el pensamiento único, afuera. Se perdió la biblioteca esa. Se perdió, se quemó, sí, se quemó, se perdió todo. Una verdadera picardía. Pero, volviendo al tema, la función de San Martín en este plano, su paso por el mundo, sirvió estrictamente para que los hombres sean libres, aunque estuvieran presos. Omar, en ese sentido, para invitar a la audiencia a que vaya a escuchar la conferencia que vas a dar este jueves en la Casa del Poeta, la vida masónica del general San Martín. Contales un poco qué es lo que van a escuchar, porque ya estuvimos hablando un montón de San Martín, estuvimos hablando un poco de las logias de América. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que va a poder escuchar el que va a ir a la conferencia? Bueno, vamos a hablar un poquito de todos estos temas. No spoileamos la conferencia con lo dicho hasta ahora, así que vamos a hablar de otras cosas. Vamos a agregar un montón de material, hay material visual para que tengan a mano. La conferencia va a durar unos 45 minutos de duración real, el audiovisual, digamos así, y después viene la parte linda, después se pone picante. ¿Cuándo? Abrimos el micrófono al conversatorio. ¿Para qué? Como va a venir mucha gente que sabe mucho de San Martín. Entonces no solamente me vas a escuchar a mí, sino que van a escuchar a mucha gente muy querida que va a hacer aportes formidables. Y está bueno porque tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo. Segundo, que todo esto que ustedes van a escuchar en la conferencia es producto de un gran estudio que hizo la masonería argentina, que está plasmada en libros. Entonces yo hasta les voy a dar, digamos, todas las referencias como para que puedan adquirir esa bibliografía donde todo esto que van a escuchar está fundamentado. Y finalmente, en la conversación final, como yo revelo mi pertenencia a la masonería, estoy abierto a que me hagan todas las preguntas que quieran. Y como siempre decimos, yo respondo, todas las que sepa las respondo.
Y las que no, irán afuera. Así decir todas las que pueda. Todas las que puedan. Casi se me escapa. Sí, es muy interesante porque hay por ejemplo, en mi generación, yo tengo unos años más que ustedes, a nosotros de pibes nos vendieron otra cosa con San Martín. Entonces es interesante lo que estabas contando y bueno, creo que va a ser fantástico lo tuyo ahora en esto. Te lo digo porque yo tengo casi 80 años y de pibe nos vendieron otra cosa. ¿Entendés? Nos hablaban del caballo blanco que cruzó los Andes y Cabral que lo sacó de abajo el caballo, pero no más de eso. Santo de la espada. Claro. El santo de la espada. ¿Sabés? Yo sabía lo mismo que vos. Pensaba eso. En el año 2004 agarré una mula y me fui a cruzar los Andes. Y me hice todo el relevamiento del paso de los Patos, Sí. paso a paso, todo el relevamiento, que tardamos más o menos 8 días en hacerlo, hasta llegar a Chile. Eso en el paso de los Patos 2004. En el 2008 me hice la misma, pero a través del paso de Uspallata, hicimos todo el relevamiento, ahí llegamos hasta Valparaíso. Cruzamos a Chile con ayuda del ejército chileno que nos brindó los elementos, pero siempre a lomo de mula, porque es la única forma de establecer estrictamente qué es lo que pasó y cómo se hace. Hicimos el relevamiento del paso, escribimos un libro con todo eso, ¿viste? Y ya pasaron 20 años. La cordillera sigue ahí. Sí. Hoy hay líneas turísticas que te llevan a hacer esto. Cuando fuimos nosotros no existía todavía. Tuve la fortuna de ver los corrales donde donde se conservaron los animales en pie que se llevaron antes del cruce de los Andes. Cuando hablábamos de que había que hacer 200.000 platos de comida, muchos incluían carne, en una época donde no existía la refrigeración. Entonces, y la carne salada no la podés llevar toda al hombro, no importa. Un mes antes de arrancar el cruce de los Andes, salieron de Cuyo las vaquitas y San Martín las fue apostando a lo largo del cruce para que a medida que avanzaban los ejércitos se iba faenando las reses y había comida para todos. Un fenómeno. Sí, fantástico, fantástico. Fuera de serie. Muy bien, la verdad, Omar, no sé, por la cantidad de mensajes que me llegan, me parece que el jueves va a haber un montón de gente a las 18 horas en la casa del Poeta Agüero. La verdad que muy agradecido. Hermoso escucharlo, un tema que apasiona. Sí. Y aparte también es como todo, ¿no? Cuando tiene esta cuestión de que los medios y empiezan a hablar y empiezan a salir por todos lados a decir cosas, es como que agarras y decís, bueno, che, me gustaría escuchar la fuente, ¿no? Y acá estás escuchando la fuente. Muchos libros escritos, un gran conocedor de la vida de San Martín y aparte un compañero masón. Así que la verdad que un placer tenerte en el programa y... Creo que se dice hermano. Hermano, sí, querido hermano. Pero nada, la verdad que súper agradecido por tenerte en el programa. Bueno, muchísimas gracias por recibirme y yo que soy merlino, quedo dispuesto a que alguna vez me inviten a hablar de San Martín cuando no sea la fecha sanmartiniana. Porque si no, solamente tenemos trabajo en agosto. Claro. Tal cual. Hay tanto para hablar, San Martín. Muchas gracias, la verdad, muy interesante. A ustedes. Muy interesante, en serio. Gracias. Gracias por estar acá. Buenísimo. Bien, hablando de gente